Evangelización. Confraternización. Edificación. Únete a los que cambian el mundo, una persona a la vez, en La Guía Juvenil. Qué alegría encontrarnos una semana más en La Guía Juvenil, este espacio que ha sido creado para que juntos podamos aprender y prepararnos para las lecciones que compartimos semanalmente en nuestras células. Y como siempre, pues no solo es el líder, no solo es el supervisor quien está acá, sino que estamos con una buena compañía. Y hoy, hermano Daniel Alas, bienvenido, pastor. Muchas gracias, hermano Alexis. Para mí es una bendición, siempre será un privilegio poder no solo formar parte de este espacio que es necesario, creería yo, y oportuno para nuestros líderes juveniles, sino también el poder aportar. Si aportamos algo, para mí es un privilegio poder hacerlo para cada uno de nuestros líderes y acá también. Claro, lo hemos logrado si dejamos una idea, un recurso para los líderes. Es correcto. Muy bien, ahora nos toca estudiar el tema Un gobernante en el foso, y esta historia que vamos a ver es fascinante porque la sabemos y nos la enseñaron desde pequeños, ¿verdad? Vamos a hablar sobre Daniel en el foso de los leones, pero desde una perspectiva de él como gobernante. Y qué es lo que pasó para que él llegara a ese foso. Pero entonces necesitamos siempre poner en contexto a nuestros jóvenes de las células. Y para comenzar, ¿cómo podemos introducir ese tema con los chicos, hermano Dani? Bueno, sí, ya usted lo dijo, hermano, interesante porque desde niños siempre nos han hablado acerca de ese milagro. Ha redundado siempre en el milagro de haberle cerrado la boca a los leones para que no se lo comieran. Pero el contexto sería qué cualidades o qué condiciones vivió Daniel o qué características tenía él como cristiano, como individuo, para que le hayan llevado a esta situación. Entonces, estudiar esas condiciones y esas características han de ser, creo yo, la base para este tema, que los hermanos van a comprender, no solamente para escucharlas, sino lo ideal, ¿no? Quererlas llevar a la práctica para también, no solo escuchar lo que era Daniel, sino la vivencia de él, que sea un estilo de vida para nosotros. Correcto. Y lo que vemos acá es un Daniel que ya está avanzado en edad, que está experimentado en diferentes puestos o posiciones de liderazgo. Entonces, no es un niño, no es un adolescente, sino que es una persona ya madura, y pues es interesante darnos cuenta de eso. Y vamos a tener la lectura bíblica en Daniel capítulo 6, del versículo 10 al 23. Y hermano Dani, ¿estamos listos? Amén. Leemos entonces la lectura para esta semana, para este tema tan bonito. Ya usted lo dijo, el libro de Daniel capítulo 6, leemos desde el versículo 10 al 23, que dice la palabra del Señor de la siguiente manera. Cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa y, abiertas las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias delante de su Dios, como solía hacer antes. Entonces se juntaron aquellos hombres y hallaron a Daniel orando y rogando en presencia de su Dios. Fueron luego ante el rey y le hablaron del edicto real. ¿No has confirmado, edicto, que cualquiera que en el espacio de 30 días pida a cualquiera dios u hombre fuera de ti, oh rey, sea echado en el foso de los leones? Respondió el rey diciendo, verdad es, conforme a la ley de Media y de Persia, la cual no puede ser abrogada. Entonces respondieron y dijeron delante del rey, Daniel, que es de los hijos de los cautivos de Judá, no te respeta a ti, oh rey, ni acata el edicto que confirmaste, sino que 3 veces al día hace su petición. Cuando el rey oyó el asunto, le pesó en gran manera y resolvió librar a Daniel, y hasta la puesta del sol trabajó para librarle. Pero aquellos hombres rodearon al rey y le dijeron, sepas, oh rey, que es la ley de Media y de Persia, que ningún edicto u ordenanza que el rey confirme puede ser abrogado. Entonces el rey mandó y trajeron a Daniel y le echaron en el foso de los leones. Y el rey dijo a Daniel, el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, él te libre. Y fue traída una piedra y puesta sobre la puerta del foso, la cual selló el rey con su anillo y con el anillo de sus príncipes, para que el acuerdo acerca de Daniel no se alterase.
Luego el rey se fue a su palacio y se acostó, ayunó, ni instrumento de música fueron traídos delante de él, y se le fue el sueño. El rey pues se levantó de mañana y fue apresuradamente al foso de los leones, y acercándose al foso, llamó a voces a Daniel con voz triste, y le dijo: Daniel, siervo del Dios viviente, el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, ¿te ha podido librar de los leones? Entonces Daniel respondió al rey: Oh rey, vive para siempre. Mi Dios envió su ángel, el cual cerró la boca de los leones para que no me hiciesen daño, porque ante él fui hallado inocente, y aún delante de ti, oh rey, yo no he hecho nada malo. Entonces se alegró el rey en gran manera a causa de él, y mandó sacar a Daniel del foso. Y fue Daniel sacado del foso, y ninguna lesión se halló en él, porque había confiado en su Dios. Gracias por la lectura, hermano Dani. Muy interesante la lectura y sin duda apasionante. El primer punto en el que vamos a entrar ahora se llama político incorruptible, y es que Daniel ya había tenido cierta experiencia estando en puestos de liderazgo, y ahora nos encontramos con Darío. Darío también encuentra mucha confianza en Daniel, y esto es interesante porque Daniel era un hombre de fe y que en ningún momento ocultó lo que él era. Y todas esas virtudes lo llevaron a estar en puestos de liderazgo. Sí, básicamente han pasado Daniel en Babilonia alrededor de unos tres reyes ya en su haber. Por eso se cree que habían transcurrido desde la caída de Babilonia unos 17 años a este punto donde tenemos nuestra lección de hoy. Y sí, Daniel ya con avanzada edad, esto le daba quizás como la autoría de pensar que estos reyes anteriores también habían tenido la confianza en él, y Darío se suma a observar esas características que Daniel tenía. Y es por eso que Darío decide ponerlo entre los tres gobernantes. Habían sátrapas, pero también habían tres gobernantes, de los cuales Daniel formaba parte. Los otros dos sátrapas, los otros dos gobernantes junto con los sátrapas, que eran muchos, pues sí, no estaban de acuerdo en que fuese Daniel quien el rey tuviera la idea. Al ver las cualidades que tenía, Darío quiere ponerlo por sobre todos. En este momento era el puesto de tres gobernantes, pero a Darío le da la intención de querer ponerlo por sobre todos los gobernantes. Entonces esto ya no le gusta a los otros, pero es obvio que esto es lo que permite dar a conocer el gran trabajo que Daniel hacía en cada puesto que le fueron poniendo, y ahora como gobernante y casi como por estar al frente de todo el reinado, pues no les gustaba, pero era el hecho mismo de que Daniel había hecho buenos resultados, sus características, su inteligencia, su interpretación, y sobre todo el hecho de ser una persona honesta le daba la cualidad para que el rey lo eligiera. Y es ahí donde nos encontramos ahora de un político incorruptible, porque luego que tratan de buscar cualquier cosa para manchar la imagen, el resultado es que no la encuentran. Es un hombre políticamente hablando y gobernantemente hablando donde no encontraban nada de qué acusarle. Sí, sí. Qué lindo que así fueran los gobernantes de ahora, ¿verdad? Claro. Pero en Daniel vemos ese ejemplo muy marcado. Claro, los gobernantes, pero nosotros también, porque volvemos al punto de qué pasaría si nosotros llegáramos a puestos de liderazgo. ¿Será que hablarían lo mismo de nosotros? ¿Tendríamos el mismo valor? ¿Nos verían con los mismos ojos que estaban viendo Daniel? Es una interesante pregunta que tenemos que hacernos nosotros, pero también creo que debemos de transmitirla a los jóvenes. Sí, la verdad es que opinar desde la otra puerta, ¿verdad? Desde el otro lado es fácil, pero estar en un puesto de responsabilidades, tener responsabilidades grandes, es el verdadero reto, porque ahí es donde se puede mostrar quiénes somos. Correcto. Entonces, Daniel en todo momento lo mostraba, y como usted lo decía, una pregunta interesante es ¿qué hubiese pasado si hubiésemos estado nosotros en los zapatos de Daniel? Sí, sí. ¿Qué hubieran dicho de nosotros? ¿Qué hubiera hecho Darío? ¿A dónde nos hubiera puesto Darío? Correcto. Entonces, estaban buscando algo para señalar a Daniel políticamente, no lo encontraron, pero encontraron algo en él, y era su fe. Entonces, de su fe nadie iba a mover a Daniel, y por ahí es donde se fueron, y es donde llevan este edicto, ¿verdad? Y se lo presentan ante el rey.
Sí, es totalmente una trampa. Cuando uno lee la Escritura, todo el capítulo 6 de Daniel se da cuenta que toda esta gente que tenía envidia de Daniel por los puestos al cual el rey quería colocarle, crean una trampa, ¿no? Es una trampa, y obviamente, como usted lo dijo, se fueron por el lado de donde sabían que Daniel era inquebrantable, era su fe, su oración, y es por ahí donde inventan el edicto. El edicto es un invento de ellos, y subestiman al rey porque cuando le llevan el edicto, entonces él se deja influenciar muy fácil porque es una estatua para ti, te van a adorar solo a ti, esto y lo otro. Entonces el rey firma el edicto y aquí comienzan los problemas para Daniel, porque iban a poner a fuego el hecho de si él estaba dispuesto o no, así como había sido inquebrantable en su trabajo y en su desempeño, en los puestos que había ostentado, ahora estaba listo también para poner a fuego su fe y su manera de honrar y servir a Dios. Y es interesante cómo Darío se deja persuadir, porque los reyes o las figuras de autoridad también eran figuras como de divinidad, ¿verdad? Que conectaban con Dios. Entonces, claro, para Darío iba a ser como, ok, voy a tener más respeto, las personas van a venir hacia mí, entonces, ¿por qué no? ¿Verdad? O sea, era una propuesta buena la que le estaban haciendo aparentemente. Sí, es como darle más reconocimiento del que ya tenía. Entonces el ser humano por naturaleza, si es más reconocimiento que le van a dar, siempre dice amén, ¿verdad? Siempre dice sí. Lo que no sabía Darío es que detrás de toda esta artimaña iba a poner en una condición difícil al hombre al cual había depositado toda su confianza. Esto es bien interesante porque de una supuesta buena intención también puede salir un tremendo problema, como es el que se mete ahora sin saberlo Daniel a través del rey Darío. Hay cosas malas que parecen buenas y Es correcto. cosas buenas que parecen malas, ¿verdad? El segundo punto es orante incesante. Y es que Daniel fue un hombre piadoso y lo demostró desde que era muy jovencito. Desde que fueron deportados, él demostró ser alguien diferente. Y ya lo decíamos anteriormente, era la oración el punto que ellos encontraron en donde dijeron, sí, Daniel, por más edicto, por más leyes que pongamos, no va a cambiar, él va a seguir honrando a su Dios. Lo sabían, lo conocían porque no era nuevo el testimonio de Daniel. Desde jovencito, recién llegado a Babilonia, ya lo conocían. Esta gente que estaba orquestando contra Daniel lo conocían bien, porque sabían que había estado ahí desde joven. Y cuando Daniel, esta práctica de la oración, que era su estilo de vida, porque lo hacía 3 veces durante todos los días, y abría la ventana hacia Jerusalén, no es que abriese la ventana para que lo viesen orar, porque algunos han pensado, ¿para qué abría la puerta? Era porque la ventana daba a Jerusalén, entonces era como una inspiración, claro. Era como el tener siempre el recuerdo de que Jerusalén significaba para él su casa, significaba el convenio de Dios, significaba todos los pactos que Dios había hecho. Era como recordarse a sí mismo por qué estaba orando ahí. Correcto. Nosotros debemos de tener bien en cuenta esto porque no era solamente el hecho de una práctica, es decir, yo también oro todos los días tanto tiempo, sino es en realidad esa comunión que es lo más importante, la comunión de hablar con Dios y de expresar nuestros pensamientos, nuestras emociones, nuestros sentimientos, todo hacia Dios. Y qué mejor momento que hacerlo viendo a Jerusalén, que era su inspiración. Entonces, por eso es que se le conocía como alguien que oraba incansablemente, estaba constantemente. Eso hacía que Daniel mantuviese ese nivel de fe, ese nivel de confianza, ese nivel de saber que cualquiera fueran las circunstancias, Dios estaba con él porque estaba orando. La oración es como el pacto que nos une con el Señor todos los días. Yo siempre lo he dicho que cuando vamos a la iglesia y estamos en ese espacio de oración, es cuando nosotros hablamos con Dios. Luego recibimos la palabra y Dios nos habla a nosotros, pero qué importante es lo que nosotros tenemos que decirle a Dios todos los días. Decírselo de esta manera, en una manera de oración consciente que nos debe de recordar la intimidad e importante con Dios todos los días. Correcto. La oración de Daniel, la práctica de Daniel, tenía 3 puntos importantes. Ya él mencionó el primero, hermano Dani, que era abrir la ventana que daba hacia Jerusalén, ¿verdad? Y encontramos la referencia en 2 de Crónicas 6, 38 y 39, pero también Daniel se ponía de rodillas, que era la segunda característica. Sí.
siempre ha tenido como esta connotación de humillación, de reconocimiento de la grandeza de Dios, de a quién estamos orando. Esta manera de orarle a Dios nos lleva como a tener muy consciente que nosotros estamos adorando a un Dios que está por sobre todas las cosas y a cual le debemos tributo, adoración, alabanza. La actitud de Daniel nos lleva a comprender esa necesidad de intimar con Dios a través de la oración. De rodillas, porque sabía que era el reconocimiento hacia una divinidad, hacia Dios, que está por sobre todas las cosas. Y me encanta eso porque también ya en el Nuevo Testamento vemos cómo aquellos hombres, el leproso, la mujer que estaba con flujo de sangre, se postraron, o sea, tenían tanta fe, tanto respeto, que justamente reconocieron eso, que Dios era superior a ellos y que hasta cierto punto uno es indigno, ¿verdad? Y por eso tener esta actitud de arrodillarse ante Él. Sí, y un detalle más, acuérdese que estaba siendo señalizado o señalado por estos gobernantes que habían tramado todo esto, y el edicto decía que solo ante el rey había que postrarse y dar adoración. Entonces él con la actitud está diciendo, no, hay uno superior al rey Darío, hay uno superior a todos. Entonces yo voy a arrodillarme. Él estaba haciendo lo que hoy en nuestro tiempo diríamos como una especie de desobediencia civil, pero sí, espiritualmente hablando, porque el edicto era solo ante el rey, y él dijo, pues no, voy a mostrarle a todos acá en Babilonia que al único que hay que arrodillarse es al Señor. Y viene él y en la práctica lo demuestra con todos. Sí, y lo último era que lo hacía 3 veces al día y pues no está de más, o sea, recordar esto, ¿verdad? Pero claro, tenemos que pasar al tercer punto porque hoy son 4, hermano Dani. 4 puntos. El tercer punto se llama servidor infatigable y me encanta el servicio como un estilo de vida, hermano Daniel y Daniel, su tocayo. Era eso, era un hombre que con su servicio honraba a Dios. Yo creo que no hay mejor cosa que eso, que con nuestro estilo de vida las personas vean a Dios. Sí, es una característica que debe de estar consciente cada creyente, todos aquellos que nos llamamos hijos de Dios, que tenemos el privilegio de ser hijos de Dios, nos debe de llevar a mostrar esta característica. Es algo que lo he creído yo siempre, porque pienso que la mejor manera de demostrar, no a la gente, porque la gente es como un efecto, ¿no? La gente va a verlo, porque lo va a ver, pero Dios, para mostrarle a Dios esa fidelidad, esa manera de amarlo, y es a través del servicio, es reconociendo lo que Él ha hecho en mí, como yo no puedo pagarlo, entonces le sirvo. El servicio es la mejor manera de mostrar a Dios el agradecimiento por lo que Él ha hecho en nosotros. Daniel estaba consciente porque venía de ser un jovencito que había sido deportado de su país a Babilonia, había llegado a un país y a una nación donde no era conocido, donde no había garantías de que iba a ser tratado bien, y desde ahí comienza a mostrar ese agradecimiento de, tú me has traído acá y ahora yo te agradezco con todo lo que hago, por lo que has hecho hoy, por lo que va a hacer mañana y lo que va a hacer siempre. Entonces, otra frase que a mí me encanta decir es de que para mí no hay nada más sabio ni más inteligente que servirle a Dios. Si le pueden servir desde esta edad tan linda como la juventud, no hay nada más sabio y más inteligente que esto. Entonces, Daniel es el ejemplo de ello. Viene desde adolescente sirviéndole a Dios y ahora llega a su vejez con este reconocimiento de reyes. Entonces, si nosotros queremos tener ese reconocimiento no solo de Dios, sino de los hombres, pues a servir todos al Señor de la mejor manera. Y eso es adoración también. Pensamos muchas veces que adoración es solamente el momento de alabanzas, pero adoración es lo que hago con mi vida, cómo me presento ante Dios y ante las personas. Sí, y esa práctica de 3 veces diarias orando y estando siempre activo, dando testimonio, es precisamente eso. O sea, alguien decía, ¿yo solo sirvo cuando estoy en la iglesia? No. ¿Yo solo sirvo cuando estoy en la célula? No. Podemos servirle al Señor de muchísimas maneras y siempre el final debe de ser, como lo dice René González en una de sus alabanzas, que cuando el telón se quite, el único que esté ahí para el aplauso y el reconocimiento sea el Señor con nuestro servicio. Buenísimo, buenísimo. El cuarto punto, divinamente reivindicado. Y Daniel tenía el respeto de Darío. Y Darío intentó todo el día mover cielo y tierra para que Daniel no fuera arrojado al foso de los leones, y reconocía
al Dios que Daniel tenía. Y en 2 ocasiones le dice, el Dios a quien tú le sirves, el Dios al quien tú le crees, te salve. O sea, había un reconocimiento. Se había ganado tanto el respeto, no solo de los reyes anteriores, sino ahora en su turno Darío, que reconocían, porque la frase que a mí me encanta de Darío, como lo han hecho tal vez otros, es al Dios a quien tú continuamente sirves. Esa es la palabra, o sea, a ese Dios a quien tú continuamente estás sirviendo. No por temporadas, continuamente, no o sea, continuamente es bien. desde tu niñez hasta tu vejez, a ese Dios que yo te he visto y todos te hemos visto, y no solo nosotros, sino Dios te libre, porque a ese Dios ha servido. Y obviamente uno en el relato se da cuenta que hay un milagro portentoso, ¿no? Algunos han querido subestimar este texto y dicen, no, quizás recién los leones habían comido, pero no, nos damos cuenta al final del relato, no lo hemos leído, que cuando Daniel es sacado y luego es echado al foso de los leones, aquellos que lo inculparon, pues ahí se muestra que los leones tenían mucha hambre, sí, ni tan siquiera llegaron al fondo sí. del foso. Entonces, es un milagro que nos debe llevar a nosotros a comprender la importancia que tiene esa vida íntima con Dios, esa vida íntima que Daniel lo refleja acá, que lleva a hacer milagros a Dios, que lleva a mover la mano de Dios, que Dios, en cuanto nosotros hemos de necesitar lo que Él tenga que hacer, Dios estará listo para hacerlo. Esto es lo que exactamente la Biblia dice, que Dios honra al que le honra. Entonces Daniel había sido alguien que honraba a Dios constantemente. Ahora Dios lo está honrando a él, librándolo de la misma muerte, ¿no? Buenísimo, buenísimo. Entonces vemos acá que era Daniel totalmente inocente, ¿verdad? Y Daniel justamente dice eso. Sí, o sea, precisamente el Dios a quien yo continuamente sirvo me libró, porque me encontré justo ante Él y Rey sabe que no he hecho nada que atente, ¿verdad? Llegando a la aplicación, hermano Dani, pues siempre esto de ser éticos, de ser correctos, no a todos les va a agradar. Sobre todo en esos puestos, ¿verdad? De importancia, de liderazgo, donde hay que aprovechar, si se puede agarrar, hay que agarrar. Y fue el caso de Daniel y por eso lo encontramos y estamos estudiando esta lección. Sí, lamentablemente el común denominador es que tanto en puestos de jerarquías, en todos los niveles, porque esto no solo ocurre en gobiernos, en puestos de Estado, lamentablemente en todos los niveles, en las iglesias, en todos lados, ocurrirá que la justicia y el ser correcto y el ser alguien que quiere servir y honrar a Dios siempre va a ser mal visto, porque lamentablemente el común denominador es que la gente quiere poder, quiere las cosas fáciles, quiere dinero, quiere reconocimiento. Entonces Daniel no había pedido nada de esto. Esto era el efecto de una vida dedicada, toda una vida dedicada al Señor, y que como resultado tiene el reconocimiento de los reyes y en este turno de Darío. Eso nos debe llevar a dos mensajes. Uno es que no tenemos por qué ir buscando el reconocimiento. El reconocimiento, si llega, llegará, porque es la razón de lo que se siembra, se cosecha. Y lo otro es que aun y cuando estemos haciendo lo correcto, estemos siendo fieles, estemos siendo honestos, estemos haciendo las cosas como a Dios le agrada, no faltará aquel que trame algo, que invente algo, que calumnie algo. Debemos de saber que puede ocurrir. Esto va a ocurrir porque el cristiano y una vida santa y de fidelidad y de integridad va contracorriente. Y ir contracorriente significa que vamos a tener que enfrentarnos no solo al diablo, sino a la gente que también está inspirada por él, ¿no? Para querernos hacer daño. Pero aquel que está en las manos de Dios, aquel que confía y sabe que sirve a un Dios vivo y real, reconoce que una de las características más lindas que Dios tiene es que Él es un juez justo. Y Él hará de hacer justicia a los suyos, tarde o temprano, pero Dios hará justicia a los suyos. Entonces, que no nos gobierne la incertidumbre, no decir, entonces, ¿por qué voy a hacer lo bueno si me va a ir mal? No le va a ir mal. Al final del tiempo, el único Rey, Dios justo, hará justicia sobre nuestra causa y sobre nuestra vida siempre. Buenísimo. Buenísimo, hermano Dani. Gracias por habernos traído mucha luz a este tema. Sabemos que los líderes valoran mucho estos espacios y precisamente queremos animarlos a que sigan adelante, a que sigan haciendo ese trabajo con mucho amor, con mucha entrega, así como Daniel, ¿verdad?
sirvamos constantemente. No sirvamos por temporadas, no sirvamos cuando todo va bien, sino que sirvamos siempre. Estamos en una semana también, hermano Dani. Bueno, esto sale miércoles, pero viernes tenemos vigilia de jóvenes. Entonces estamos emocionados porque el tema es pasión. Y algo que tenía Daniel era pasión, no hay duda. Sí. Yo creo que Daniel es uno de los ejemplos para nuestra juventud que es inspiradora. Porque muchos jóvenes ahora dicen y se preguntan, ¿no? ¿Valdrá la pena invertir mi juventud, invertir mi tiempo en la obra de Dios, en servir a Dios, en ser un hijo de Dios? Sí lo vale, siempre lo va a valer. O sea, las decisiones más importantes que un joven va a tomar, las va a tomar de la mano de Dios, así como lo hizo Daniel. Daniel fue tomando decisiones no fueron decisiones aisladas ni solo. Fue porque él continuamente tenía al Señor de su lado. Entonces, nuestra juventud debe de entender esto también, que servirle a Dios tiene un plus siempre. Para Dios va a tener un plus, siempre va a tener un punto extra, siempre va a tener algo más de lo normal que tienen los jóvenes que de repente no están tan involucrados. El joven que se involucra y le sirve a Dios tiene la más alta probabilidad, como Daniel, de que en todas las decisiones de su vida, hasta el tiempo que Dios decida tenernos con vida, habrán de ser las decisiones más atinadas, inspirado por el Señor, ¿verdad? Yo lo he dicho siempre, creo que en algún programa lo dije, yo conocí al Señor a los 15 años y comencé de líder a los 15 y 3 meses. Entonces nos pusieron de líder tan rápido y ahora a mi edad, ya tengo yo 47, si de algo estoy satisfecho y jamás me he arrepentido y creo que nunca me voy a arrepentir, es de haberle dado todos estos años en mi juventud y hasta el día de hoy al Señor. Entonces, no tengo que quejarme, no tengo que decirle a Dios nada, no lo tenemos todo, nunca lo vamos a tener quizás, pero sí hemos tenido al Señor de nuestro lado y nos ha ayudado maravillosamente. Entonces animo a todos los jóvenes a que 14, 15, 16, los que tengan, acábense esos años en el Señor que van a valer la pena siempre. Buenísimo, buenísimo. Gracias, hermano Dani. Muy inspirador. Amén. Muy inspirador. Creo que tenemos aquí mucha inspiración. Así que líderes, a seguir adelante con ese trabajo. Traigamos a nuestros jóvenes, movilicémoslos a la iglesia. Lo que vemos en las células, yo siempre lo he dicho y siempre invito a los jóvenes a la iglesia porque lo que vemos en las células es un poquito de lo mucho que podemos venir y aprender a la iglesia. Así que estamos invitados para ser parte de las actividades y queremos animarlos para que sigan adelante, que Dios los respalde con esta enseñanza, que Dios los use y también que levante a nuevos líderes inspirados y apasionados. Amén. Claro. Son ahora ese semillero. Todos los líderes de ahora son la semilla que como iglesia tenemos, que la estamos sembrando. Ustedes mismos están siendo germinados y se van a convertir en mucho más, en una generación de hombres y mujeres que van a sostener nuestra iglesia en el futuro. Bueno, no en el futuro, ya son parte del presente de nuestra iglesia y lo que resta, en lo que el Señor viene. Así que adelante a todos, invitados a todos en la célula y a la vigilia de jóvenes también para el viernes. Dios me los bendiga, para mí es un privilegio estar acá. Un gusto y que Dios les bendiga. Evangelización, confraternización, edificación. Únete a los que cambian el mundo, una persona a la vez, en La Guía Juvenil. Un saludo para usted que nos está sintonizando. Mi nombre es Isaac Pozo, soy pastor del distrito número 2 y me dirijo a ustedes en esta ocasión para invitarles a que puedan asistir a una de nuestras células este próximo fin de semana para que esté siempre fortaleciendo su vida espiritual. La célula infantil que estaremos desarrollando, el tema es No te alegres. También en la célula familiar el tema será salvación del maligno y a nuestras células juveniles el tema será un gobernante en el foso. Bueno, esa es una invitación para que usted haga el tiempo, asista a una de nuestras células. Usted puede edificar su vida, crecer en el conocimiento de la palabra y recuerde, lleve un amigo porque nuestras células son de carácter eminentemente hablando evangelizadoras. Así que lleve un amigo y le esperamos. Dios les bendiga a todos.